Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos con una historia más de la Fórmula 1 en 5 minutos. Si te cuento que en 1976 la definición del campeonato de ese año fue épico, seguramente para los que son jóvenes tal vez no lo tengan muy presente, pero para los que pintamos canas, recordamos que Niki Lauda se bajaba de la Ferrari, la 312 abandonaba el Gran Premio de Japón allí en Monte Fuji y le daba paso a la historia que ya conocemos, el campeonato que se va a llevar James Hunt. Niki Lauda, después del accidente de Nürburgring, estará ausente 2 grandes premios y haciendo un esfuerzo sobrehumano volverá a correr esa temporada cuando ya lo daban por perdido, y no solo eso, llegará a la última carrera con 3 puntos a favor sobre su rival. ¿Qué pasó en aquel Gran Premio de Japón del 76? ¿Hubo un complot? ¿Hubo una traición? ¿O hubo miedo? Ya te lo cuento. James Hunt y Niki Lauda se jugaban un campeonato. Lo hicieron bajo un gran diluvio allí en Fuji, en Japón. La leyenda dice que el austríaco se acobardó, pero la realidad apunta a un pacto que no se cumplió. La historia de aquel mundial de 1976 arrancó tranquilamente para el campeón del año anterior. Niki Lauda, con la Ferrari 312T, se estaba imponiendo en los grandes premios del comienzo de la temporada, lo cual ya hacía suponer que iba a poder lograr su segundo título casi cómodamente. Aunque algo lejos, ya se perfilaba como posible rival el británico James Hunt, que con su McLaren M23 ya estaba poniendo en alerta al austríaco. Todo cambió de repente aquel 1 de agosto de 1976, cuando la Fórmula 1 llegó a Alemania para correr en el dificilísimo circuito de Nürburgring. Ya todos conocemos la historia. Aquel accidente que casi le cuesta la vida a Lauda lo llevó a estar ausente 2 carreras, pero su fuerza de voluntad hizo posible su retorno y luchar contra su principal rival, que ahora sí era el inglés James Hunt. Lauda hizo lo posible y logró aventajar al británico con 3 puntos a favor. El campeonato se iba a definir en la última carrera del año, y eso fue en un nuevo escenario, en Japón, en el circuito de Monte Fuji. Alan Herrick, periodista y escritor, fue uno de los que más escribió sobre la vida de Lauda. Recuerda esto: siempre consideré a Lauda un piloto especial, un hombre con sumo talento y una fuerza interior tan grande que pudo vencer a la muerte y volverse a subir a un auto de carreras. La teoría de una conspiración o del miedo que tuvo Lauda fueron 2 historias que cobraron intensidad, y a medida que pasaron los años, una de esas historias fue tomando más fuerza, y fue cuando algunos de los protagonistas principales o secundarios comenzaron a hablar. Yo sé que Lauda llegó a Japón para ganar su segundo título. Es cierto también que las condiciones climáticas lo complicaron todo. En una jornada demencial, con un temporal de lluvia fortísima, el circuito de Fuji estaba intransitable y parcialmente inundado. Lauda tenía que terminar por delante de Hunt, sin importar el puesto. Lo que Niki no sabía, que el domingo, el temporal que azotaba el circuito desde la madrugada lo iba a complicar todo. Andretti había logrado la pole position con el famoso Lotus 78, James Hunt el segundo puesto de grilla y Lauda el tercero. Pero Niki, al igual que muchos pilotos, ni se cuestionaban salir a pista.
La lluvia no paraba y si seguía en esas condiciones, los pilotos no iban a alargar la carrera. Alan Henry sigue recordando: Nicky me había confesado que no había podido dormir aquella noche. La causa, una lagrimación muy fuerte del ojo cuyo párpado había perdido en el accidente allí en Nürburgring, y que además se sentía muy ansioso. Los organizadores de la carrera les habían dado a los pilotos y a algunos jefes de equipo para moverse en la ciudad los autos Rolls-Royce. Uno de ellos, estacionado en el Prado, sirvió de oficina. Nicky estaba allí y podía recibir a todos los pilotos. El único que no fue a la reunión justamente fue James Hunt, que estaba en otra cosa. Los pilotos que sí visitaron a Lauda tomaron la decisión de no correr si las condiciones climáticas no mejoraban. Lauda intentaba convencerlos que aún sin lluvia el circuito se tornaba peligroso. Brambilla, Merzario, Jackie Ickx y Peterson querían correr a toda costa. Mientras la lluvia y el viento sacudía el circuito, en otro Rolls-Royce se encontraban Chapman, Bernie Ecclestone, Ken Tyrrell y Teddy Mayer, responsable de los principales equipos ingleses. Fuera del auto y con paraguas, Jan Surtees y Lord Hesketh. Los integrantes de este cónclave ya estaban de acuerdo de impedir que ganara Lauda y Ferrari, y así se los comunicaron a sus pilotos. Aquellos que se negaban a arriesgar su vida ahora se tenían que subir a los autos a correr una carrera muy difícil. Tras retrasar la largada por 2 horas, Lauda vio cómo quienes se negaban a correr se subían a sus autos, y dada la situación, Lauda no tuvo otra opción que salir a pista. La gran pregunta que uno se hace: ¿existió un plan? Daniele Audetto, por entonces director deportivo de Ferrari, declaró unos años después, el domingo 24 de octubre de 1976, cuando se abrió la pista para las pruebas de tanques llenos. La lluvia que caía sobre la pista nos dio a entender que era inútil seguir así. Nicky fue uno de los primeros en salir a pista y paró en el box para decirle a Folgeri y a mí que era imposible. La pista se había transformado en una cascada de agua. Recuerdo bien que hasta el mismo James Hunt, parte interesada en la definición de aquel campeonato, se oponía a correr. También recuerdo aquella reunión de pilotos convocada por el director de la prueba, Yoshihiro Yasumoto, donde Hunt, Lauda, Fittipaldi y otros pilotos pensaban que lo prudente era esperar y ver si la situación climática cambiaba. La gran mayoría de los pilotos estuvo de acuerdo en no correr. En la autobiografía de Niki Lauda, el propio piloto cuenta cómo fue que se llevó a cabo la carrera. El director de la prueba les dijo que estaba oscureciendo. Si no salen ahora, todo se verá comprometido, ya que no habrá luz y la televisión no podrá transmitir el final de la carrera con total nitidez. Pues Brambilla acepta y allí lo siguen casi todos. Y Lauda luego agrega: yo ya lo había aclarado, doy una vuelta o dos y paro. Peter Lyons, periodista de un semanario inglés y autor de varios libros sobre McLaren, recuerda haber estado cerca de James Hunt y que éste le había confesado que solo largarían la carrera y que cada uno entraría al box para desertar, lo cual está diciendo que hubo un plan, está afirmando que realmente existió un acuerdo. Y finalmente el Gran Premio de Japón se larga. James Hunt, Andretti, Watson, Jochen Mass, Lafitte logran salir de la grilla sin ningún problema. Ronnie Peterson, que había deseado correr a toda costa, debe abandonar en la primera vuelta por problemas eléctricos. Niki Lauda entra al box. El campeón vigente desabrocha los cinturones. Tras un breve coloquio con Folgeri, el equipo italiano comprende que todo se acabó. Algunos mecánicos creen que Lauda tiene miedo. Pero allí está su mecánico principal, hermano Cowgill, que piensa de forma diferente. Tonterías. Cuando Niki se baja del auto, no tiene el gesto de un hombre atemorizado. Está muy calmado. No deja de entrever
el menor síntoma de inquietud. Parece alguien que está siguiendo un plan establecido. Tiene la expresión de quien tiene la situación bajo control. De a poco parece que está saliendo todo como el austríaco espera. De repente, Carlos Pache, Emerson Fittipaldi abandonan. Ambos, al igual que Lauda, se excusan diciendo que es imposible correr así. Pero los pilotos siguen en la pista. En la vuelta 24 la lluvia cesa y la pista empieza a secarse. Lauda espera hasta la vuelta 32. Al ver que nadie abandona, se retira del circuito. No sé bien por qué lo tuvo guardado tantos años, pero Lauda, Niki, me confesó que aquel día allí en Monte Fuji todos estaban de acuerdo en abandonar, en no correr. Solo iban a seguir la táctica propuesta por Bernie Ecclestone para no tener problemas allí en Japón. Mauro Forgeri jamás creyó en la teoría del miedo. En su libro hace referencia de aquel día. Mucha gente cambió de idea en poco tiempo. No tengo pruebas que existan acuerdo entre los pilotos. Sé que muchos no querían correr y después lo hicieron. Fui yo quien le ofreció a Lauda inventar aquella excusa para salir airoso. Niki me dijo que no tenía problemas en decir la verdad. Daniele Audetto, por entonces director deportivo de Ferrari, reconocía que había un acuerdo. Niki, James Hunt y Fittipaldi habían hablado con Ecclestone. El diminuto inglés se oponía porque él decía que había que correr porque tenían un contrato, que si no lo hacían perderían todo. Pero luego llegaron a un acuerdo donde Bernie aceptó. El plan era el siguiente: largar la carrera de forma legal, como dice Bernie, y después ustedes se detienen y yo entenderé que en esas condiciones no se puede correr y lo entenderán todos. Quien también habla que había un plan organizado entre los pilotos fue el director deportivo de McLaren, Alastair Caldwell. Él dijo: recuerdo a James, se paró junto a Teddy Meyer y frente a mí. A viva voz decía: largo la carrera y paro. Así acordamos. A lo que Teddy exclamó: si haces eso, eres hombre muerto, te sacaré todo el dinero y te patearé el trasero. ¿Entiendes? El propio Caldwell admitió que James estaba preocupado porque Niki no sabía que lo obligaban a correr y a romper el pacto. Al menos que alguien la avise, gritaba James, cosa que no iba a suceder, puesto que los dueños de los equipos británicos ya habían decidido que Ferrari y Lauda no ganarían el campeonato ese año. Teddy Meyer guardó el secreto, se lo llevó a la tumba. Caldwell no tuvo problemas en decirlo. Bueno, terminamos el video de esta historia y les quiero comentar algo muy pequeño. Nestore Morosini, periodista italiano y autor de muchos libros, afirma que nunca hubo un complot sobre Niki Lauda. Lo que no querían los constructores ingleses era que un equipo italiano volviera otra vez a ganar el campeonato. Así fue que en esas reuniones que se hicieron previas al Gran Premio, en el Rolls Royce, donde Ken Tyrrell, Colin Chapman, Teddy Meyer, Jan Surtees, Lord Hesketh se pusieron de acuerdo para ayudar nada menos que a McLaren, y en este caso a Jim Haas, para lograr el tan ansiado título. Nunca estuvieron en contra de Niki Lauda. Lo que sí iban a estar de acuerdo en todo, que todos los equipos británicos estuvieran por delante de la Ferrari de Lauda. Así que bueno, yo me despido, hasta una nueva historia y nos vemos pronto. Chao.